¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muchísimo gusto de estar de nuevo junto a ustedes aquí en una nueva edición de ADU Live. Hemos estado ausentes en algunos instantes, pero volvemos y siempre volvemos por nuestros fueros. A partir de hace un par de semanas y todas las semanas una nueva edición de ADU Live. Habíamos comenzado las semanas anteriores a hablarle de algo muy importante, muy trascendente, y hoy vamos a continuar con nuestro informe sobre la interpretación de la normativa de cobertura de la bomba de insulina aquí en nuestro país. Les hemos hablado en otras oportunidades sobre criterios de inclusión y sobre criterios de exclusión. Hoy vamos a hablar sobre los criterios de suspensión. Y para ello tenemos al gerente general de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, que siempre nos acompaña, Javier González. ¿Cómo te va, Javier? Fernando, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Vos estás arrancando a Live nuevamente. Rearrancando. Exacto. Bueno, pero creo que son con buenas noticias porque ya hemos estado hablando con Fernando que nos estamos preparando para cosas nuevas y con estos nuevos contenidos que nos permiten la tangibilidad de que estamos avanzando. Ya lo podemos tocar. Hay que avanzar mucho más, como dijimos en el ADU Live anterior cuando empezamos a interpretar la normativa. Pero bueno, tenemos la suerte de contar con Clarisa Solari y con Bruno Carratini, nuestros educadores que además de educar también se involucran y se meten de lleno en el texto. Aclaramos como siempre, como creemos que es importante, las opiniones que vamos a vertir o que vamos a decir o que vamos a expresar todos los que estamos en esta mesa en ADU Live. Son a título personal. No reflejan necesariamente lo que los originales instituciones, personas o empresas que desarrollan productos quisieron hacer. Es una interpretación institucional y personal de lo que entendemos. Es para que la gente lo tenga en cuenta y pueda contrastar con su propio pensamiento o, por qué no, con otras instancias de conocimiento o saber. Pero sí lo que estamos seguros es que lo hacemos con las ganas, las mejores ganas, de poder acompañar y aportarle a las personas con diabetes. Déjame saludar a Clarisa. ¿Cómo andas, Clarisa? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Sabemos que el heredero de Clarisa anda fenómeno. Sí, cada día más grande, y más lindo. Sí, ¿no? ¿Qué puedo decir? Yo también, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos, muchachos? Y nosotros armamos hoy una serie de diapositivas. Primero, volvemos a repetir lo del viernes pasado cuando hablamos de los dos grupos anteriores de inclusión y exclusión. No vamos a tomarnos más de una hora, tenemos mucho material, no creemos que todo el tiempo, todo lo que está para decir ingrese en una hora, pero es importante no abundar más para que podamos detenernos. Y recuerden que todos estos materiales igual quedan en nuestras redes sociales, por lo tanto, si quieren repetirlos, reescucharlos, saber lo que no participaron anteriormente, están para poder develar otras incógnitas. Y también como dato a las personas que nosotros nos basamos en los formularios y en los datos que están en la página del Fondo Nacional de Recursos, que es importante que miren el video y se afiancen con ese material. Está bueno que también lo tengan en cuenta para poder entender bien cuál es la situación. Perfecto. Yo diría que tenemos las primeras 4 diapositivas que ahora Sebastián va a comenzar Ahí está. a enviarlas. Es un muy pero muy breve repaso de lo que ya hicimos, ¿no? Muy pero muy breve. Clarisa, a ver por favor, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, estuvimos hablando de cuáles eran las personas que eran protagonistas de este trámite que se hace ante el Fondo Nacional de Recursos. Por un lado está el paciente y la familia, por otro lado está el médico endocrinólogo o diabetólogo, especialista tratante de ese niño o adolescente. Después también otro protagonista muy importante es el sistema de salud en el que está inmerso esa persona, que también va a ser parte del trámite, y por supuesto el Fondo Nacional de Recursos. Claro. Cada una de esas partes tiene una responsabilidad implícita que tiene que ser efectuada para que después se pueda entregar la bomba, se pueda hacer el seguimiento, ¿no? Claro. Bueno, dentro de los criterios de inclusión, que son las próximas 2 diapositivas, hay algo que es fundamental, que habla de lo imprescindible de que para aquella persona o paciente o persona con diabetes que quiere iniciar esta terapia tiene que demostrar
Aquello, Compromiso y lo de la motivación. motivación, compromiso, adhesión. ¿Cuál es el resumen de eso, Clarisa? Sí, lo más importante que hay que entender, y que lo hemos transmitido miles de veces, pero les tiene que quedar claro, es que la bomba de infusión continua de insulina no es mágica, no hace las cosas por sí sola y no es un aparato que nos lo ponemos en el cuerpo y nos olvidamos que tenemos diabetes. Entonces es importante que la persona entienda que la utilización de esto va a llevar muchísima responsabilidad. Y requiere también de que la persona con diabetes esté motivada para después continuar con ese tratamiento que va a ser, Claro. no digo que más difícil, pero sí que va a depender de mucha atención por Claro. parte de la familia y del niño que tenga la bomba. Claro, o sea que si es un niño tiene que tener un adulto responsable de Tiene eso. que tener un adulto responsable y motivado para atenderlo con la bomba. Perfecto, perfecto. Vamos al siguiente resumen de los criterios de inclusión. Primero, recordemos que están separados por las combinaciones que se exigen o individualmente. No necesariamente tienen que ser varias de las que están observando ahora, sino que basta con que las que sean individuales se cumpla una, o que las que están unidas o están combinadas de a dos, basta con que se cumpla una dupla de esas, ¿verdad? Claro, lo que hay que entender es que hay algunas características de la persona con diabetes que se tienen que dar para que la bomba se entregue. Entonces, lo que estaba ahí escrito era que hay algunas características que tienen que ir juntas, dos características distintas de la persona que tienen que ir juntas, y algunas que puede ser una única característica que haga que sea un criterio de inclusión. Sebastián, Y con esas solas se incluye. volvemos a la misma, a la que estaba, por favor. Vamos a decirlo rápidamente. A ver, hay una condición que no tiene de letra y está sola, a la izquierda, personas con diabetes tipo 1 menores de 15 años de edad. Esta sí siempre tiene que estar. Si esta no se cumple, Si no se cumple esa, no Las se van a demás, entregar si el son criterio. mayores, está. Y la siguiente sí es ser menor de 15 años y esta sola podría ser presentar episodio de hipoglucemia severa o inadvertida, ¿no? Esa puede estar sola y esa por sí misma ya está cumpliendo el criterio de inclusión, ¿verdad? Sí. La segunda es una combinación, que es B y C, episodios de hiperglicemia con cetosis, que tiene que tener una prueba documentada, como se observa ahí en los últimos 3 meses, o causa no aclarada en los últimos 6, va conjuntamente con la amplia variabilidad glucémica. Repetimos aquella... Claro, les explico lo que es. Un episodio de hiperglucemia con cetosis tiene que ser comprobado con una tira reactiva y con una atención médica. O de lo contrario, si no tuvimos eso, también a veces lo que nosotros tenemos son hiperglucemias constantes que no sabemos por qué se desencadenaron. Y cuando vamos al médico, el médico intenta investigar qué es lo que pasó, por qué se desencadenaron esas hiperglucemias, que en la mayoría de los diabéticos tenemos un porqué, que no se encuentra el porqué. Cuando no se encuentra el porqué, también es una característica para la utilización de la bomba, porque hay algo en las basales de las inyecciones que no está dando resultado. Y otra cosa que tiene que ir de la mano con esto, con los episodios de cetosis o con las hiperglucemias, que no se le encuentra el porqué, es la variabilidad glucémica. Son personas que tienen la glucemia muy alta y al rato muy baja, y al rato muy alta y al rato muy baja, porque eso es lo que hace que los órganos de las personas con diabetes se lastimen. Claro. Así que con más razón, Bien. la inclusión de estas cosas. La siguiente combinación, Clarisa. Dice episodios de hiperglucemia con cetosis, como en la anterior, que ya se los explicamos, más una hemoglobina elevada, con más de 8%, que también viene de la mano de una variabilidad glucémica o de muchas hiperglucemias. Claro. Una hemoglobina alta más episodios de cetosis ya es otra posibilidad de obtención de la bomba. A ver, ahí está. La otra es La otra es CD. CD, ahí está. Amplia variabilidad glucémica, como te decía, o muy alto o muy bajo, alto, muy baja, y vaya claro. cambiando así. Nosotros le decimos las olas de la diabetes. Claro. Si tenés una gráfica llena de olas, Sí, es porque tenés mucha variabilidad glucémica. Y una Hemoglobina elevada. Así que se intercambian, ¿no? Una con la hemoglobina elevada, la otra con la hemoglobina elevada. Esas dos formas, esas dos duplas, también da esa posibilidad. Después dice requerimientos de microdosis de insulina. Claro, hay personas que son muy sensibles a la insulina y las dosis de insulina que necesitan son muy chiquititas. Y la bomba puede inyectar hasta 0,01 unidad de insulina, que con las lapiceras solamente ponemos una
o media. Entonces, cuando una persona necesita microdosis de insulina, ya con esa sola necesidad alcanza. Y la última es complicaciones microvasculares y o macrovasculares. O sea, ella es cuando ya la diabetes trajo otras enfermedades, como problemas cardíacos o problemas en la vista o renales. Entonces, bueno, eso ya es un criterio de inclusión solito, sin importar todo lo otro. Bueno, pasamos a los criterios de exclusión. El resumen. Un resumen. Estuvimos hablando de cuáles son las características de la persona que lo incluyen, ¿sí? Que lo hacen tener la posibilidad de tener una bomba. También están los que hacen que pueda quedar fuera de esa elección y son que no pueda comprender el manejo, poca habilidad para operar un sistema electrónico, porque la bomba requiere de manejo. ¿Quién define esos criterios, perdón? ¿O quién aprueba o desaprueba? Todo lo tiene que hacer el paciente con el equipo multidisciplinario de la mutualista, que va a tener un psicólogo y un asistente social que se van a encargar de evaluar las habilidades de la familia para poder... para este caso, por ejemplo, ¿no? Sí. Poca comprensión y habilidad para operar el sistema. Ahí está. Va a ser de parte de la psicóloga y del asistente social dictaminar si esa persona... Y del médico especialista. Por supuesto. Claro. Dificultad para decidir las dosis, para evaluar los carbohidratos alimentarios o los ajustes del plan de insulina. Bueno, también ahí el que va a tomar la decisión, el que va a decir si sí o si no, va a ser también el equipo multidisciplinario, el nutricionista en el caso de la dificultad del conteo de hidratos, el endocrinólogo, diabetólogo por el plan de los ajustes, y bueno. El otro es trastornos psicológicos que puedan interferir en la colocación del dispositivo o agravarse por el uso del mismo. Bueno, eso parece... Está escrito ahí. Claro, parece clarísimo, ¿no? ¿Quién toma la decisión? También el equipo multidisciplinario que atiende a la familia. Claro. Limitado apoyo del entorno familiar y social, o social. El apoyo en todo sentido. Sí, en todo sentido, pero hay que entender que una bomba de insulina requiere de más atención que de repente una inyección de insulina. Entonces, si el niño o el adolescente no tiene el apoyo para el seguimiento del tratamiento con la bomba, no va a ser posible que pueda tener un mejor control, va a tener un peor control en el caso de obtenerla. Por eso la importancia del apoyo. El siguiente tiene que ver con la comunicación, ¿no? Comunicación inadecuada con el profesional o con el equipo de salud. Eso también parece... Y esto de alguna forma refleja la primera diapositiva que hablaba del compromiso, la adhesión, ¿no? El involucramiento de la persona con diabetes con el tratamiento. No hay otra forma de involucrarse que inicialmente teniendo una muy buena comunicación adecuada con el equipo técnico y profesional. Claro. ¿Saben lo que pasa con las personas que tenemos diabetes? Y yo sé que es difícil de entenderlo, pero hay que estar en los zapatos de una persona con diabetes, y es que nosotros como que tenemos que tener una relación de dependencia muy grande con el equipo multidisciplinario, con la asistencia de salud. Y cuando empieza a pasar el tiempo, uno empieza a decir, pero yo ya sé tanto, ¿para qué voy a ir al médico? Yo ya sé qué comer, ¿para qué voy a ir al nutricionista? Porque uno como que se acostumbra a ser uno el que está todo el tiempo con eso. Y eso es lo que hace que las personas con diabetes empiecen a espaciar las visitas al médico. Y es muy importante en un tratamiento como la bomba de insulina, en realidad es muy importante para el tratamiento de la diabetes tener una continuidad en la atención. Hay que saber que se modernizan los tratamientos, que los que están especializados son los que se modernizan, entonces hay que estar de la mano del equipo de atención salud. Y eso te lo tiene que garantizar. Me imagino que el fondo después, sé que el fondo va a tener después un pedido de respuesta de que esa persona continúe atendiéndose en la mutualista. La última, mala aceptación de la enfermedad. ¿Me permitís una cosa antes, Fernando? Quiero cerrar algo del tema de la buena comunicación con el equipo multidisciplinario. Esto tiene mucho que ver con algo que ahora se viene hablando bastante seguido, que es la relación médico-paciente. Y que nosotros nunca hemos tocado acá en AduLife. Y creo que es importante, porque ahora escuchando a Clarisa, no es lo mismo aquellos que no tenemos diabetes y en el mejor de los casos cumplimos con la rutina preventiva, y es ir al médico una vez por año, 2 veces por año, de una persona con diabetes que tiene que tener, primero, una disposición, un aguante, una predisposición de decir, en las primeras etapas sobre todo, ¿no? Entonces, la asiduidad de contacto también puede provocar que al principio no se dé la comunicación que se necesite y que de repente por momentos
se avance en una comunicación que puede ser enfocada hacia el camino correcto o puede enfocarse distinto. Claro. Ni que hablar con el advenimiento de las nuevas tecnologías o Internet, en donde muchas veces las personas con diabetes educadas terminan siendo un compañero más del profesional porque les trae información y muchas veces también los pacientes interpelan a los profesionales. Y hay situaciones en las cuales, dependiendo del profesional, puede llegar a suceder que un paciente que no sepa interpela al profesional o lo contrario, un paciente que sepa más que el profesional por el involucramiento y por las nuevas tecnologías, acertadas o no acertadas, la información que pueda obtener, comienza a interpelar. Por lo tanto, yo creo que esta característica de comunicación inadecuada con el profesional o el equipo de salud, yo la haría de ida y vuelta. Claro. No solamente tiene que ser del paciente hacia el médico, sino del médico hacia el paciente. Y creo que ahí también en algún momento tendríamos que conversar un poco y saber las opiniones de los que nos escuchan, Sí. cuál es la experiencia, Sí, a ¿no? veces la dinámica de la Porque- atención médica no permite demasiado involucramiento, ¿no? Sin ser un Yo creo que experto en lo que pasa es que comunicación, tenés que tener una relación que es mucho más estrecha de la que puedes tener, por ejemplo, Más con el allá del médico de medicina médico-paciente. general, que vas a que te revise una vez y después te olvidas hasta el año que viene. Sí, o de Nosotros quién era. sí o sí tenemos que generar una confianza Un vínculo. y un vínculo que a veces se da y a veces no. Por eso a veces es importante también buscar. No hay un solo médico endocrinólogo en el Uruguay, ni un Sí, solo- sí, sí. ¿no? Pero la relación tiene que existir Claro. porque uno está dependiendo. Sí. pero insisto, es de ida y vuelta. La misma confianza que el paciente tiene que sentir por el médico es la confianza que el médico tiene que sentir por el paciente. Claro. ¿No? Si no se da Sí, de tiene ida y un vuelta, equilibrio, ¿eh? hay algo que se rompe. Seguimos, se va. No, la última yo le preguntaba qué era esto de mala aceptación de la enfermedad. Bueno, es un tema bastante difícil porque, Esa aceptar. persona que la niega. claro, que por momentos de la vida no tiene más ganas de cuidarse. Aceptar que uno tiene que cumplir ciertas reglas para poder seguir estando viviendo en salud a veces es muy difícil, ¿no? Y para lo que dice acá es que si la persona está en un momento con esa crisis en la que no, por ejemplo, no quiere contar hidratos, no quiere mirar con qué está alimentándose, no quiere pensar en inyectarse, no quiere acudir al médico, un tratamiento como la bomba de insulina es una amenaza para esa persona. Claro. Porque para poder tener un buen control con la bomba de insulina hay que prestar mucha atención. Hay que contar los hidratos en todas las comidas. Entonces, si la persona está pasando por un momento de depresión, que no quiere aceptar que tiene una enfermedad, una condición crónica con la que va a tener que convivir, no va a poder afrontar mucho menos el manejo de esa tecnología. ¿Podemos hacer la primera pausita? Sí. Y después hablamos de los criterios de suspensión. Perfecto. Ya venimos. Bueno, el diagnóstico de Gonzalo fue cuando él tenía 2 años, unos meses. Él usaba pañales, era un bebé, no hablaba, no sabía expresarse, y bueno, ahí fue hace 13 años. Hace 4 años, o sea, en febrero de este año hizo 4 años que iniciamos con el tratamiento de insulina. Pasamos por todos los tratamientos. En aquel momento, cuando él tenía 2 años, el único tratamiento que hacía era el pH. Ahí arrancamos, era muy chiquito, y bueno, no lográbamos una estabilidad glicémica. Pasamos después a la Lantus por el Fondo Nacional de Recursos, y igual seguía con las mismas hemoglobinas, que nunca fueron malas, que nunca fueron altas, pero no bajaban de 8, haciendo todos los intentos posibles, cumpliendo el tratamiento dietético, las pautas de las insulinas, ejercicio, todo fuimos aprendiendo en todo ese transcurso. Y cuando aún así con esos nuevas insulinas, ese tratamiento que nos cambió la verdad que la calidad de vida, pero no mejoraba el control glucémico, seguía con esa variabilidad glicémica. Y bueno, ahí fue que la doctora nos dijo, bueno, sí, ahora es el momento, porque si hubiera sido capaz por mí hubiera preferido antes, pero bueno, primero teníamos que hacer todo lo posible, intentar todas formas de
de poder lograr un mejor control que teníamos a disponibilidad. Como no lo pudimos lograr, entonces fue ahí que decidimos junto con la doctora este nuevo tratamiento. Y bueno, hoy puedo decir que el objetivo que en ese momento, que era mejorar el control glicémico, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Allí estaban los testimonios de María Noel y de Gonzalo, ¿no? Exacto. Son los nombres de ellos dos. De Paysandú. Ajá, De Paysandú. Sí, le recordamos que esta mamá y su hijo fue Gonzalo, el segundo paciente, persona con diabetes, que recibió los insumos. Podríamos decir que fue el segundo, pero fue el primero. ¿Del fondo? Del fondo. Los dos apoyos que hoy brinda el fondo a través de esta normativa es, uno de ellos, el kit completo, llamémoslo así. Es la tecnología, la bomba de difusión de insulina con monitoreo continuo, más los insumos. Y están aquellos que ya teniendo la bomba se pueden postular también a la búsqueda de aquellos insumos que se necesitan. Sí. Y esta fue los primeros en recibir solamente los insumos. Bueno, ¿quiénes nos están escribiendo, Javier? Por suerte, un montón de gente, agradecidos. No los podemos... A todos no podemos, pero rápidamente. Marta Balda, Rosario Valtelas, nuestro amigo y compañero Alejandro Ferrari, que nos pide, por favor, pidan que compartan este video. Alejandro Ferrari. Sí. Viste que tiene una empresa que tiene, entre otras cosas, Sí, drones. sí. Volando cada vez más alto ese dron. ¿Ah, sí? Se pierde. Sube. ¿Volverá o pensás que si sube tanto no vuelve? Si no vuelve, alguien se va a encargar de bajarlo. Sí. Bueno, ya estamos preparando unas ondas ahí para bajarlo con un chumbazo. Alejandro, gracias por los saludos. Flavia Cuña, buenas tardes. Hoy nuevamente haciéndome presente en las charlas. Y en especial, y después seguimos con los saludos, un gran saludo, creo que tú también te acuerdas, Clarisa, a Araceli Basurto. Claro que sí. Calderón. Araceli Barsuto. Sí, de Ecuador. Nos saluda, dice, hola Javier, te saludo desde Ecuador. Ella es la presidente de FUVIDA, una fundación de diabetes de Ecuador. Tenemos la relación rota con los ecuatorianos, ¿eh? Sí, es la última. Araceli, no esperes más saludos de nosotros hasta que tengamos el partido de revancha. Un abrazo desde Uruguay para todos ustedes, Sí, Araceli. Señor. Sí, señor. Bueno, entramos rápidamente en los criterios de suspensión, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Persistencia de hipoglucemia severa. Ubiquémonos. Sí. ¿La suspensión qué significa? Que Que lo dieron. obtuvo la tecnología, que comenzó con el tratamiento y en ese seguimiento que está también pautado dentro de la normativa desde el punto de vista del equipo multidisciplinario, comienzan a suceder este tipo de cosas que son... Ahí está. Bueno, la persistencia de hipoglucemias severas. La hipoglucemia severas, a grandes rasgos, es una hipoglucemia con pérdida de conciencia, con falta de síntomas, que era uno de los criterios de inclusión en principio. Claro. Lo que pasa es que los tratamientos de la diabetes lo que más apuntan es a evitar este tipo de episodios de hipoglucemia severa. Entonces, si la bomba de insulina no logra evitar las hipoglucemias en ese paciente, como que no tiene mucho sentido de seguir existiendo. Perfecto. Me imagino que van a haber algunos pasos intermedios, porque hay muchas cosas que pasan con la bomba que pueden seguir provocando hipoglucemias severas, pero que pueden ser corregidas, como por ejemplo el hecho de el largo del catéter. En un niño chiquito el largo del catéter es muy importante, porque un catéter de 9 milímetros puede hacer que el catéter quede insertado en el músculo. Claro. Y la insulina del músculo hace que la insulina vaya mucho más rápido y logre una hipoglucemia. Entonces, bueno, todas esas cosas van a tener que ser atendidas antes de una suspensión por ese tipo de cosas. Para entender, es como la aguja de la lapicera también. La aguja de la lapicera. El largo de la aguja puede influir en el suministro. Esas cosas son a arreglar Claro. mientras se está manejando el tema del funcionamiento de la Claro. bomba. Si manejando todas esas opciones de cosas que pueden estar pasando que hagan que eso no funcione, sigue habiendo hipoglucemias, no es el tratamiento para esa persona. Y yo hago una promo con esto. Cuenten con nuestra gente, con la Asociación de Diabéticos, con Clarisa, con Bruno, que este tipo de cosas no solo son el resultado de la educación y la formación continua que ellos tienen, sino que lo dicen porque lo han vivido. Clarisa es una usuaria de bomba de insulina, Bruno también lo ha sido, además de esa predisposición y ese hambre de querer saber más. Cuenten con ellos. Recuérdenme los horarios de ADU.
lunes a viernes de 9 a 18, lo encuentran a Bruno y a Clarisa. 2901-6218. 2901-6214. 14, perdón. 2901-6214. Todo sube. Sí, pero para consultarnos puede hacernos una pregunta a través de Facebook. Exacto. En las redes sociales. Las redes sociales enseguida les vamos a contestar. Y bueno, sí, estamos de lunes a viernes de 9 a 18 y también los sábados de mañana. Bien, y reitero, 2901-6214. Exacto. El siguiente dice, episodios de cetoacidosis diabética por mal manejo del sistema de infusión. Bueno, la cetoacidosis diabética Sí. es una complicación aguda que viene a raíz de que el organismo tiene que estar siempre recibiendo energía. La energía la recibe a través de la insulina que lleva la energía hacia las células. Cuando hay una descompensación y falta insulina en el organismo, el cuerpo sale a buscar la energía donde puede y la saca de la grasa y de los músculos. Cuando exprime a los músculos y a la grasa para sacarle la energía, la sangre se intoxica, se llena de cetonas y esas cetonas son muy perjudiciales para el organismo al punto de un coma diabético. Ajá. Lo que pasa con el sistema de infusión continua de insulina es que como inyecta microdosis o insulina, dosis pequeñitas de insulina, cuando yo dejo de inyectar, el cuerpo queda sin insulina enseguida. Claro, automáticamente. ¿Sí? Automáticamente, y tiene un tiempo muy corto para intoxicarse el organismo. Entonces, la importancia de que la persona esté atenta a la bomba de insulina. Claro. Si empieza a subir la glucemia, no se habrá tapado el catéter, no se me habrá salido el catéter, no estará funcionando la insulina. Claro. Acuérdense que es un aparato tecnológico que puede tener fallas y hay que estar atendiendo. Sí, como ¿verdad? cualquier cosa en la vida. Entonces, ese constante cuidado va a hacer que la persona no tenga cetoacidosis, pero hay que estar más atento. Bien, en situaciones de esas se puede suspender la utilización. Claro. ¿verdad? Claro, si uno, por ejemplo, no se coloca la bomba en la mañana porque se olvidó, porque no tiene ganas de ponérsela, o se deja el catéter varios días. Si tú dejas el catéter más de 3 días, el organismo ve eso como algo extraño y lo empieza a tapar. No lo quiere adentro. Claro, sí lo rechaza. Lo empieza a tapar. Si tú te dejas el catéter 4 o 5 días, eso se empieza a tapar y la insulina no pasa. ¿Qué pasa en el organismo? Una cetoacidosis diabética. Claro. Si se empiezan a ver esos episodios y el médico se da cuenta de que la persona no está teniendo esos cuidados, se puede suspender la bomba. Bueno, el siguiente dice uso del sensor de glicemia menor al 50% del tiempo. Esto parece también obvio, ¿no? Claro, el monitoreo es que es increíble porque en la bomba te la dan con todos los insumos. Por un lado los catéteres que ingresan la insulina y por otro lado el monitoreo continuo de la bomba, que es una herramienta fundamental para evitar las hipoglucemias, para evitar la cetoacidosis, para estar bajo. Hoy en día se sabe, hay muchos estudios que dicen que es más importante saber el porcentaje de glucemias en rango que tiene la persona para saber si está teniendo un buen tratamiento. Y eso te lo da el monitoreo continuo. Claro. Entonces, si tú sabes que tenés el 70% de las glucemias en rango, estás teniendo un buen control. Claro. Pero para eso requerís del 100% del uso del sensor durante todos los días. Claro. Si lo usas por la mitad, no sabes en dónde estás. Perfecto. Y una bomba utilizada sin sensor no tiene la misma validez. Y Clarisa, ¿y cómo puede llegar a ser un mal uso del sensor? ¿Porque te lo quitas? ¿Porque te lo pusiste mal? ¿Porque se desconectó? ¿Vos podés anularlo? Vos podés no querer. Una cosa que pasa frecuentemente a las personas que tienen diabetes con el sensor de glucosa es que vos te avisa todo lo que está pasando. Si sube la glucemia por arriba del rango, si baja por debajo del rango. Imagínense una persona que no está teniendo un buen control de la glucemia y siempre la glucemia está por encima de 150 y la bomba está todo el día sonando. Y eso a veces es muy estresante para algunas personas y entonces lo que hacen es apagarle las alarmas o sacarse el sensor. Al apagar las alarmas o sacarte el sensor no lográs un buen control, porque después de un tiempo de estar atendiendo esas alarmas empezás a ver cuáles son las necesidades de insulina reales que tenés, pero para eso hay que atenderlo y Perdón, no. Y que también requiere
la bomba requiere una calibración que implica que te hagas una glucemia y le pases los datos. Si cuando la bomba te pide la calibración, tú no le pasas los datos, seguramente no haya después una cobertura del 100% de las glucemias. ¿Cómo se puede comprobar que se usó menos del 50%? Porque la bomba te dice todo. Te guarda todo. Bien. Entonces llegan, ¿qué? Un seguramente el fondo pida el registro de los 3 meses anteriores del manejo de la bomba y vos conectás la bomba a la computadora y te baja todo el hacemos una pequeña pausita de nuevo, vemos a ver toda la gente que nos está escribiendo, si hay alguien que nos está preguntando cosas vinculadas con el uso de este dispositivo, y seguimos con ustedes todavía bastante más para seguir hablando de estos criterios de suspensión de la bomba de insulina. Ya venimos. Muy bien, amigos, seguimos. ¿Hay alguien con algún saludo, alguna observación, algún comentario? Yanina Giovanna, qué alegría da ver cómo se avanza, da emoción, felicidades por los logros. No me pierdo sus charlas por Facebook. Gracias, Yanina, la verdad. Y bueno, y muchos más que cada vez ingresan más. Hoy no están muy conversadores los que nos están mirando. Falta de gimnasia. Exacto, Falta exacto. de gimnasia. Están sorprendidos porque volviste, Fernando. No han salido de la sorpresa. Están volviendo. Los congelé. Sí. Los congelé. A propósito de eso que dice que bueno el avance, yo voy a repetir palabras de Javier. Se ha avanzado mucho, o de Clarisa, o de Bruno. Se ha avanzado mucho, falta mucho todavía. Falta mucho más. Y por todo lo que falta es que esta gente de la Asociación de Diabéticos del Uruguay sigue laburando, sigue trabajando, sigue bregando y sigue golpeando puertas, y visitando despachos y presentando documentos. Todo eso por todo lo que falta. Seguimos con lo Igual vos sabés que hoy estábamos hablando con Javier de algo que para mí es importante también transmitirles la alegría que nos da que esto esté pasando. Claro. Porque de verdad, aunque sean 3 niños, aunque sean 4, es el inicio de algo tan grande. Más bien. Y para esas familias lo dijiste el primer día que estuvimos acá. Muy importante. El primer día, cuando todavía no se había empezado a entregar. Yo todavía me emociono cuando te lo digo, porque de verdad creo que hay un antes y un después cuando uno puede llegar a tener la seguridad que tienen esas familias ahora, ¿no? Qué bueno. Y también entendemos situaciones en las cuales no sea suficiente y provoca alguna frustración, como por ejemplo, imaginémonos esto, ¿no? Un papá y una mamá que tiene un adolescente con diabetes de 15 años y no puede postularse la bomba por la edad. Debe ser difícil. Para el de 15, para el 16, para el 17, para el 18, para la madre que ve a su hijo de 45 o 50 años que quizá
hoy está teniendo complicaciones ya instauradas, complicadas, y ver que nosotros sabemos que es difícil, nosotros no es que festejamos porque creemos que esto es suficiente. Festejamos porque creemos que es el comienzo de algo, ¿no? Y le pedimos a esas personas que de repente no les haya bastado ni siquiera para poder, sin lugar a dudas, haber empatía con los que la están recibiendo, sin lugar a dudas lo tienen. Eso todo, indiscutiblemente. No estamos hablando de personas egoístas. No. Estamos diciendo de personas que quizás pasaron rápidamente la alegría a la frustración. Qué bueno que está la bomba, pero mi hijo no la puede tener. Claro. ¿No? Bueno, a esa gente que esté atentos a la movida de agua, porque siempre los necesitamos, siempre necesitamos del apoyo de ellos para que cada vez que se visitan despachos, se golpean puertas y se presentan papeles, detrás estén todos ellos. Exacto. Sin ellos... Exactamente. Seguimos con los criterios de suspensión. Mala adherencia al tratamiento, inasistencia a controles con equipo tratante. Bueno, lo hablamos hoy cuando hablábamos de cuáles eran los criterios de exclusión. Claro. Y en este caso, bueno, en el caso de que pase que durante el periodo de la utilización de la bomba se constate que la persona no está siendo atendida por el médico, o no está haciendo lo que el médico le exige no, que le aconseja que haga para el buen control. Claro. Bien. Va a ser suspendido. ¿Cuándo? Los riesgos... Lo que una cosa es, creo que... Pero antes teníamos mal manejo del dispositivo, eso es muy obvio, ¿no? Sí. Yo lo que quería decirles también, porque pasa muchas veces que la gente se confunde con cómo es que juzgan si tú estás teniendo una mala adherencia al tratamiento, o porque uno se siente como que está siendo juzgado. Sí, espiado. Espiado, claro. Todo tiene que ver con esa constancia y ese contacto con el equipo tratante. Si uno está haciendo las cosas bien y no está teniendo los mejores resultados, no va a ser sacada de la bomba. Claro. Es en el momento en el que se dan cuenta que está siendo de alguna manera una amenaza perjudicial. Lo mismo, contraproducente. Claro, lo mismo pasa con las insulinas en el Fondo Nacional de Recursos. Es cuando la insulina pasa a ser una amenaza para esa persona que no está teniendo ni la voluntad, ni las ganas, ni la fuerza para mantener un tratamiento de múltiples dosis. No, es el recomendado y se elimina. No es que sea que te estén diciendo que si no tenés la hemoglobina en 6 te van a sacar la bomba, no es eso, ¿no? Porque a veces uno malinterpreta el mal tratamiento cuando uno no llega a las metas establecidas, que no es ese en realidad. Yo les iba a decir hoy que hay muchas de las cosas que estamos planteando, si uno comienza a centrarse y a profundizar en las mismas, se va a dar cuenta que en la normativa falta letra, falta la definición de tiempos en las evaluaciones, o sea, cuál es el tiempo sobre el cual se va a evaluar el mal manejo del dispositivo, cuál es la discrecionalidad del profesional o técnico que va a poner la firma que se maneja mal, y los anteriores también. Pero también pensemos en esto que le sumo a lo que acaba de decir Clarisa. No hay dos personas con diabetes que tengan el mismo tratamiento, por lo tanto los tiempos son distintos para cada uno. Es ahí, y ahora sumo a lo que acaba de expresar Clarisa, es ahí donde el conocimiento de las características de esa relación en particular, de esa persona con diabetes con su médico tratante, es el médico del tratante el que va a saber los tiempos que necesita para poder corregir, demostrar o darse cuenta que efectivamente ya no tiene más oportunidades porque ya no da para más, y quizás mañana otro, bajo esa misma variable de medida, va a tener más tiempo para poder dar su opinión. Claro. ¿No? Sí, yo creo que lo más importante es entender que son como cosas que se dan de la mano. ¿Sí? El buen relacionamiento con el equipo técnico de salud en donde uno se atiende va a hacer que lo que se transmita al fondo tenga un peso técnico que avale que ese tratamiento continúe a pesar de que hay algunas cosas que no están todavía logradas. En el caso de que no haya un relacionamiento con el equipo médico, sí va a ser una decisión tomada por los valores que se están mostrando, ¿no? Y hay que ver con esa interacción que les mostrábamos al principio: familia, equipo multidisciplinario, mutualista y el Fondo Nacional de Recursos.
A ver si me explican esta. Cuando los riesgos de la terapia con ISI, ¿qué es ISI? Ah, no, bueno, el mal manejo. Es la infusión subcutánea. No, faltaba el mal manejo del dispositivo, que es una cosa Claro, muy obvia. claro. ¿no? Muy obvia. Claro. La siguiente es cuando los riesgos de la terapia con ISI superen los beneficios. Y cuando sea más el riesgo que el beneficio. Claro, la terapia con infusión subcutánea continua de insulina, es la sigla. Bien, bien. Sí, claro. Cuando los riesgos son más grandes que los beneficios, también parece que no Claro. necesita mucha ampliación. Y creo que es muy amplio, porque Claro, acá claro. entran muchísimas Sí, cosas en mil juego. cosas, No mil podríamos cosas. ponernos a evaluar cuáles son las cosas, pero hay muchas. Y muchas son de las que acabas de mencionar. Muchas son las que vamos Claro. a mencionar y hay otras muchas más Claro. en el manejo de la bomba que pueden llegar a pasar. ¿Me permiten una última pausita? Y venimos para el tramo final con algunas consideraciones más, con algunos mensajes de la gente, etcétera, etcétera. ¿Y qué viene de futuro en AduLive? ¿Cómo vamos a seguir el viernes que viene aquí en esta misma mesa, a esta hora y a través de AduLive? Cuando iniciamos teníamos muchas expectativas, tenía mucha, o sea, fue como empezar de nuevo de cero, fue un tratamiento nuevo y había que aprender muchas cosas sobre el aparato, digamos, la bomba de insulina, aprender a manejarlo, pero bueno, nosotros teníamos unas expectativas y no, al principio no veíamos un resultado, pero bueno, después dimos con cuál era el problema, que en realidad el problema fue el catéter. Nosotros iniciamos el tratamiento con un catéter de 9 milímetros y en realidad el problema era ese catéter, que seguía con la variabilidad glicémica, pasaba de 400 a 40 en 20 minutos, sin razón aparente, sin nada que nos podamos explicar. Y bueno, y ahí fue cuando cambió la vida, cuando cambiamos el catéter a los 6 milímetros y bueno, había sido ese problema. Y a partir de ahí sí, todo fue mejorando, todo fue camino espectacular, ¿sí? Y a partir de ese cambio que tuvimos, pero bueno, siempre aprendiendo. Claro, sí, claro que sí, con la doctora Alba Echeverría acá de Paysandú, siempre para adelante. Sí. Ya lo veníamos conversando todo esto, ¿verdad? Porque todo esto fue un proceso de años, de mucha gente trabajar en esta nueva ley de diabetes, incluir la bomba de insulina, y nosotros sabíamos que también había un pedido para incluir los insumos, que bueno, nosotros siempre estuvimos atentos, la doctora también, y cuando fue el momento que aparecieron los formularios en la página del fondo, fue ahí que inmediatamente lo hicimos. Bueno, último tramo, todavía nos quedan algunas condiciones más, algunas placas más para hablar de lo que estamos hablando, ¿verdad? De la bomba de insulina. Pero teníamos previsto hablar de esto, condiciones para acceder a la solicitud de cobertura. Médicos solicitantes deben ser diabetólogos y o endocrinólogos. Esto también parece ser muy sencillo, ¿no? Clarisa. Sí, pero es importante aclararlo, porque uno puede pensar que de repente el médico de medicina general podría hacer el pedido o el psiquiatra. Tiene que ser el médico endocrinólogo o el diabetólogo el que firme el pedido de la bomba. Mira, ¿Sí? perfecto. Bueno, la placa siguiente dice: el prestador de salud deberá asegurar continuidad asistencial, correcto tratamiento integral y enviar la información requerida por el Fondo Nacional de Recursos. Bueno, está claro, También está muy claro. claro. Pero es importante que entiendan todas las familias que para los prestadores de salud todo esto es muy nuevo. Y de repente uno va ahora a hacer un trámite y el prestador de salud no está al tanto de cuáles son las exigencias o los temas administrativos en los que tiene que de los que tiene que hacerse responsable el prestador de salud. De los prestadores de salud que sabemos que han dado las bombas, que uno es ¿cómo se llamaba el prestador de salud del interior, que no me acuerdo? Porque de acá fue el Cometa. De acá fue el CASMU y la Española, que ya los dos
pusieron a disposición de los médicos endocrinólogos el sistema de trámite que implica y la responsabilidad del sistema mutual para hacer frente a algunas cosas, porque se tiene que hacer cargo de hacerle los estudios, de presentar los datos al fondo, de darle el espacio para la atención psicológica para evaluación. Todas esas cosas tienen que estar presentes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y después la última dice, prestador de salud debe contar con equipo multidisciplinario, así está, médico especialista, licenciado en nutrición, licenciado o auxiliar de enfermería, educador en diabetes, licenciado en psicología y licenciado en servicio social. Esta es la mutualista. Eso tiene que estar todo en la mutualista y a disposición de el conocimiento de cuáles son las características que tienen que después presentarles al Fondo Nacional de Recursos. ¿Sí? Cuidado, permíteme, Fernando. Yo voy a hablar a título personal. No tengo la plena seguridad que todos los sistemas de salud, en primer término, dispongan a tiempo completo de todo este equipo multidisciplinario. Y agrego, si efectivamente están trabajando como equipo multidisciplinario. Esto no es a título de crítica lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que, en primer término, para ver el vaso siempre lleno, acá se está definiendo con esta normativa qué es lo que debería tener cada sistema de salud. Porque esto trasciende a una normativa para la incorporación de la bomba de insulina. Esto es el tratamiento de la diabetes. Este es el equipo médico que requiere el tratamiento de la diabetes. Diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 1, diabetes gestacional. Todos deberían tener esta cobertura de equipo multidisciplinario. Sí, bueno, partimos de la base, que ya lo hablamos en el Adulive anterior, pero partimos de la base que para que el criterio de aceptación de la bomba o de inclusión de la bomba viene de la mano de que la persona ya haya pasado por los tratamientos anteriores que podrían haberle dado un buen control. Y para lograr, por ejemplo, un buen control con múltiples dosis y con monitoreo continuo, o con múltiples dosis sin monitoreo continuo, requiere de atención nutricional, de atención psicológica, de atención... Si no, no se logra. ¿No? Entonces, como que viene de la mano con que tendrían que todas las personas con diabetes tener esa atención. El pedido formalmente lo hace la mutualista, lo hace el paciente, el pedido ante el fondo, desde el punto de vista formal. ¿Cómo se lo hace el prestador de salud. El prestador de salud. Sí. Acuérdense, cuando hablamos de los protagonistas en la primera placa, lo que se establece es que está la persona con diabetes, el médico tratante, el prestador de salud y el Fondo Nacional de Recursos. El vínculo hay un trabajo administrativo por parte del prestador que es esa pieza que intermedia entre la documentación y el trabajo clínico de investigación, ¿no? De defensa que hace el médico tratante, diabetólogo o endocrinólogo, que lo pasa hacia el área administrativa o técnica que se encargue de comenzar a subir a través de internet dicha documentación para luego comenzar todo el estudio y la evaluación. Y ahí comienza y ahí no termina, porque después va a seguir todo el tema del seguimiento y la evaluación. De alguna manera el prestador de salud, llamémosle la mutualista para que la gente entienda más, que hace el planteo ante el fondo, se supone que son ellos los que tienen que cumplir estos requisitos. Exactamente. Y si no es el fondo el que se lo reclama. Digo, el paciente en todo caso, si esto no está, queda de rehén. Sí, pero por eso también en la placa anterior a esa se hablaba de el prestador de salud deberá asegurar continuidad asistencial. Claro, sí. La continuidad asistencial tiene que ver con el equipo multidisciplinario, porque no es solamente, o sea, al inicio lo va a ver la nutricionista y va a determinar si el paciente, la persona con diabetes, sabe contar hidratos de carbono y si se maneja bien. Y después sigue evaluándolo. Por eso, pero si el prestador de salud... Sigue enseñándole también. Claro. Si el prestador de salud no asegura esto, el paciente queda de rehén. Y seguramente esto va a ser una transformación para muchos prestadores de salud, Y sí. O para algunos. Bajémonos un poco la exigencia. Lo único que puede hacer el paciente es presionar. Sí, yo diría que la idea es... Aunque no sea la palabra más adecuada, pero aunque sea sí. indirectamente. Claro.
No, yo creo que lo que sí tienen que entender las personas que están mirando es que esto, como es el inicio, hay muchas cosas sueltas porque es el inicio. A ver, aquello de los zapallos se van arreglando claro, con el andar nosotros del tuvimos carro. una entrevista con las mamás que hicieron los primeros pedidos y fueron las mamás las que insistieron. Sin duda tuvieron el respaldo del médico, de la psicóloga, del asistente social, de la mutualista para poder efectuarlo. Sí, pero sí, sí sí, fue sí. preguntando y yendo y Entiendo, viniendo entiendo, y entiendo. Sí, sí, ¿no? sí, Que eso claro. se va a ir, Claro. va a ir canalizándose Claro. a medida que vayan apareciendo más casos. Claro. Javier, ¿qué hacemos el viernes que viene en Adulay? Y vamos a empezar a avanzar con Estamos con el Día Mundial de la Diabetes. Día Mundial de la Sábado Diabetes. 14 de noviembre. Exacto, O sea, sábado 14 del mes que viene. sí. Estamos a menos de un mes. Un año muy especial, Sí. por todo lo que ya sabemos, Sí. y intentando seguir acompañando, y sobre todo en estos momentos que creemos que el COVID, yo reitero siempre esto, ¿no? Es una muy mala marca en la historia, pero también es una oportunidad para la diabetes, para que la próxima pandemia nos encuentre mucho más armados y protegidos, para saber si podemos salvar alguna de las vidas de las personas con diabetes que se contagiaron y fallecieron por un control que no era el correcto, o por una falta de compromiso, o por una falta de adhesión, no importa, eso no debería suceder, porque el equipo multidisciplinario debería trabajar, las asociaciones de personas con diabetes deberíamos tener la oportunidad o de quizás deberíamos hacer un mayor esfuerzo para haber estado en ese lugar si es que hubo una falta de compromiso que no le permitió estar en control y por ende tuvo mayor riesgo de contagio y al haberse contagiado con un mal tratamiento se le incrementó el riesgo de muerte y terminó falleciendo. Todo eso yo creo que, como hoy se habla y como se venía hablando, de acá no salimos si no es juntos. Y de acá vamos a mejorar solamente juntos. Tal cual. Eso es real. Tal cual. Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Pero volviendo al 14 de noviembre, el sábado 14 vamos a hacer un muy breve AduLive que lo que va a conjugar es aquellas actividades maratónicas que hicimos en los últimos años de 5, 6 o 7 horas de AduLive continuas, las vamos a concentrar en no más de 1 hora y media, 2 horas, porque también vamos a hacer el vínculo con el encuentro por la diabetes. Nosotros en los últimos 3 años llevamos adelante, además del Día Mundial, pero sí en ese marco, y en esos días próximos, anteriores o en el mismo día, lo que llamamos el encuentro por la diabetes. La instancia donde todos nos encontramos para demostrar que efectivamente queremos colaborar con la productividad de las personas con diabetes. Y lograr su productividad significa que necesitan el tratamiento adecuado para su calidad de vida y para producir para el país. Pero como la presencialidad no está permitida, creemos que es la oportunidad de poder traer el mensaje de las personas con diabetes del interior. De todo el país. De todo el país. Por eso, seguramente en la próxima semana o en la otra, porque ya estamos ahí, vamos a empezar a convocar a todos, ya sea de forma individual o a las asociaciones de diabéticos del interior independientes, a que se hagan un lugarcito el sábado 14. Imaginamos, nos falta confirmarlo, pero imaginamos que va a ser próximas horas del mediodía, o antes o a posteriores del mediodía, para que veamos si podemos conectarnos en vivo, para que tú los puedas entrevistar y nos den su mensaje. Nos dejen su mensaje, nos cuenten qué es lo que estuvieron haciendo en ese 14, lo que hicieron o lo que harán, y bueno, y puedan también ayudar a la visibilidad. Esperemos también ese día estar saliendo por Vera TV, como lo estamos haciendo todas las veces, y por las otras redes sociales. Y bueno, una forma de juntarnos, de acercarnos. En un año tan especial. Exacto. Muy bien, gracias Clarisa. Por favor, a las órdenes. Gracias Javier. A ti, hasta el viernes. Hasta el viernes. Nos vemos. Señores, que pasen bien. El próximo viernes una nueva edición de AduLive, ya entonces en la recta final de cara a el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias por lo de hoy. Los esperamos el viernes que viene.